día de hoy vamos a revisar la clase de terapia parenteral y primero tenemos que revisar una serie de conceptos. Bueno, como podemos ver aquí puse esta imagen que habla de todas las vías que tenemos, tanto la vía inhalatoria, oral, sublingual, intravenosa, subcutánea, intramuscular y rectal. Pero ¿para qué hice esto? Bueno, para entender de dónde viene la palabra parenteral. Primero tenemos que entender qué significa enteral, que es la terapia de administración que se absorbe por mucosas del estómago. Entonces, la vía oral va a ser la enteral. Entonces, toda aquella que no pertenece a la terapia enteral la podemos conocer como parenteral. En este caso, hablaremos de la subcutánea y de la intramuscular, además de la intradérmica. Bueno, antes de iniciar nosotros a dar esta terapia tenemos que ver con qué elementos tenemos que contar. Primero que nada tenemos que contar con el recipiente donde vamos a depositar nuestros residuos, tanto la aguja como si tenemos alguna torunda con sangre, etc. Tenemos que tener nuestras jeringas, las jeringas y agujas que sean necesarias, depende del procedimiento que vamos a realizar. También se recomienda tener ahí torundas alcoholadas o torundas secas y alcohol etílico aparte, además del medicamento. Tenemos que conocer nuestros dispositivos. El dispositivo de administración en esta situación va a ser una aguja y una jeringa. La jeringa usualmente tiene un cuerpo milimetrado en el cual nos va a ayudar a saber cuántos mililitros tiene capacidad y además de, por ejemplo, si el fármaco que vamos a administrar se tiene que administrar únicamente 1 mililitro, pero la ampolleta trae 2, bueno, saber hasta dónde tenemos que medir. Tiene diversas partes como el émbolo, el cuerpo, el cono, la parte metálica de la aguja. Y bueno, otro concepto que quiero que conozcan es cómo se lee el empaque o cómo se lee una caja de una jeringa. Tenemos que conocer la capacidad, aquí viene 3 mililitros. Si nosotros vamos a administrar un medicamento que es de 4 mililitros, entonces esta no nos serviría porque va a ser insuficiente. El calibre siempre se mide en G de gauge y mientras más grande sea, más chica es el calibre de la aguja. Y mientras más chico sea, mientras más se acerque al 1, más grande va a ser. Y bueno, es la forma de leer. Entonces, cuando nosotros nos encarguen, ¿no? Y es que tengo que administrar 5 mililitros de tal fármaco, a lo mejor tenemos que utilizar una de 10, porque la de 5 puede que nos quede un poco corta. Una vez que ya aplicamos el medicamento, vamos a ver más adelante cómo se aplica, tenemos que saber cómo tenemos que depositar los residuos. Esta tabla que viene en su manual, su libro, nos indica de cómo se debe depositar. Existe una norma mexicana, la NOM 087, es importante, y esta nos indica cómo deben depositarse los residuos peligrosos biológicos. RPBI significa residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y bueno, aquí tenemos la tabla, el tipo de residuo, el estado en el que se encuentra, el envasado como hace y el color. Únicamente vamos a tener dos colores de contenedores, ya sea bolsa o contenedor rígido, que va a ser el rojo y el amarillo. El amarillo es para todo lo que sea patológico y el rojo para todo lo que tenga sangre o sea punzocortante. Aquí viene que la sangre va a recipientes herméticos, está en estado líquido, casi no se utilizan los contenedores de sangre, sin embargo conocerlo. Cultivos, cepas, agentes infecciosos, cuando pasen al laboratorio de microbiología en cuarto semestre van a poder ver que las placas de Petri y todos estos se depositan en bolsas de polietileno, que son similar al material a la bolsa de la basura, tal vez un poco más resistente, sin embargo es en color rojo y usualmente tiene la indicación de a qué se debe esa bolsa. Los residuos no anatómicos, por ejemplo, una torunda o una gasa empapada en sangre que esté chorreando en sangre, bueno, en una bolsa de polietileno. Igual también pueden ser en recipientes herméticos, dependiendo.
Otro podrían ser los residuos patológicos, por ejemplo, un dedo, una placenta, cualquier cosa que se extraiga del cuerpo, ya dependiendo si son sólidos o líquidos, a dónde irían. Y por último, y el que más nos corresponde para esta clase, son los objetos punzocortantes, como las agujas que vamos a estar utilizando, van a ir a un contenedor sólido de polipropileno y es en color rojo. Algo que tienes que recordar estos botes, si algún día están trabajando en algún lugar o en el hospital y ven este tipo de botes, no se deben de cerrar. Estos botes, una vez que se llenaron a 2/3 de su capacidad, deben de cerrarse y este sello no se vuelve a abrir. Una vez que se cierran, se tienen que trasladar al lugar donde van a ser incinerados o desechados. Entonces estos no se deben de cerrar, al menos que estén a 2/3 de su capacidad. Otro concepto importante es los 5 correctos. Esto ya a la hora de administrar un medicamento, un fármaco, lo tenemos que reflexionar o pensar para no fallar en la aplicación. Para iniciar el medicamento, si nos dicen, nos da nuestro familiar o alguien, oye, ocupo que me inyectes porque el doctor me dio esta receta. Nosotros tenemos que ver los fármacos que le dieron y aparte ver la receta. Tenemos que saber que está de acuerdo. Ahora, el medicamento, digamos que malamente muy comúnmente se aplica la ceftriaxona. Y bueno, que el medicamento sea el correcto. Ese únicamente es un ejemplo, pero bueno. El medicamento que hay que administrar, que sea el correcto. El paciente, a lo mejor en nuestra familia eso no pasa, pero si tenemos que administrar a 5 personas diferentes, 5 fármacos diferentes, tenemos el riesgo de equivocarnos. Entonces, saber que es el paciente correcto. La dosis, ya que hay fármacos que en la caja, por ejemplo, viene únicamente tal cantidad de miligramos y nosotros ocupamos una mayor, oye, ¿sabes qué? Ocupamos 2 ampolletas del mismo. La vía, como ya les mencioné, existe la vía enteral, parenteral. De la parenteral existe la intramuscular, la intravenosa, subdérmica, intradérmica. Entonces nosotros tenemos que conocer bien estas vías para saber si nos está indicando, por ejemplo, IM se refiere a intramuscular, IB se refiere a intravenosa, ID se refiere a intradérmica. Igual, usualmente pueden poner tópico, que se refiere a algún ungüento, alguna crema, que va a ir en alguna superficie. Y la hora, ya que hay fármacos que se aplican cada 12, 24, 36 horas, nosotros tenemos que conocer, oye, no ha pasado ni siquiera un día y aquí dice que es cada 24, no te lo puedo aplicar. Entonces esos son los 5 correctos. Bueno, el proceso Seguimos para con la realizar técnica la de desinfección. asepsia, para la aplicación de algún fármaco, por ejemplo, para hacer alguna prueba de glucosa, es muy sencilla. Vamos a tomar una toronja alcoholada, en este caso esta viene individual, viene cerrada, la vamos a abrir. Obviamente tenemos que tener las manos previamente limpias. Supongamos que yo fuera a aplicar algo aquí. Entonces hay varias técnicas. Una es, pasamos por un lado, podemos dar la vuelta y pasamos por el otro. Y ya no volvemos a tocar. Otra, que no es tan usada al momento de dar las aplicaciones de fármacos, es del centro a la periferia sin regresar al centro. Y podría ser cualquiera de las dos, sin embargo, pues aquí tomemos en cuenta esta. El proceso de carga igual tiene que ser con mucho cuidado. Siguiendo con la técnica de Tenemos cómo que se carga una jeringa. desencapuchar. Una vez que está desencapuchada hay que recordar que está limpia. Tomamos el frasco, de manera inclinada lo introducimos. No apoyarlo mucho sobre la base del fármaco porque al momento en el que está tocando pierde un poco el filo y va a doler más al entrar. Entonces vamos a traccionar. Y bueno, ya que se ha vaciado el contenido, como podemos ver, aquí todavía queda una burbuja bastante grande de aire. Golpeamos, ya no hay burbujas y ahora únicamente vamos a subir hasta que quede o salga un chorrito de arriba. Y ya podemos ver que aquí está completamente purgado o limpio y podemos ya aplicarlo. Ahora, esto vamos a reencapucharlo. Si esto lo preparamos, por ejemplo, en alguna mesa o algo lejano al paciente, pues lo podemos encapuchar. Y ahora sí, tenemos que hacer nosotros nuestra asepsia, nuestro paciente, y introducimos de la manera en la que se muestra a continuación. Una vez que vamos a introducir, podemos utilizar de ejemplo, por ejemplo, esto que tiene agujeritos. Nosotros pues, ya desencapuchamos. Al momento en el que entramos,
tenemos que traccionar. Como pueden ver, ahí sale limpio, sale una burbuja. Si aquí se llenara esto de sangre, nosotros tuviéramos que cortar automáticamente, sacar y buscar otro lugar para introducir, debido a que pues estábamos en un vaso y hay fármacos que no se pueden aplicar directo de esa manera. Entonces, bueno, esa es la manera en la que se va a aplicar. Y bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a aplicar los fármacos? Una vez que verificamos los 5 correctos, hicimos la asepsia, ya tenemos cargada la jeringa también, tenemos que ver la forma de aplicación. Una de las más comunes, y esta es muy común a la hora de aplicar, por ejemplo, vacunas, es la deltoidea, es una intramuscular en la zona deltoidea. Se traza este triángulo, una zona segura, y se entra a 90 grados. Como podemos ver, entra perpendicular a la piel y siempre al momento en el que entramos y ya estamos posicionados tenemos que retraer el émbolo para ver que no hayamos perforado algún vaso. Si hay alguna retracción de sangre, tenemos que sacar inmediatamente porque hay fármacos que no pueden ser de manera dentro de un vaso y pues evitar eso. Entonces esa tendría que ser la deltoidea. La siguiente, y es la más común, todos nos han aplicado medicamento en esta región, la dorsoglútea. Aquí lo conveniente sería el glúteo, que por ejemplo serían estos, sería dividirlo en 4. Y en el cuadrante superior externo, que sería este, aplicarlo. Usualmente decimos que es en el cuadrante superior externo y aparte lo podemos volver a dividir y podemos aplicar aquí. Muchos comentan el riesgo de que, oye, le vas a dar en el nervio ciático, que es un nervio muy grande, pero esto tendría que ser que, digamos, normalmente en los cuadrantes inferiores y usualmente en los internos. Otra no tan común, pero utilizada, es la ventroglútea, que tenemos que trazar otra vez este triángulo con el dedo índice y el dedo medio. Igual podemos ingresar. Esta es una zona también muy segura. Otra zona, y esta usualmente se utiliza para la aplicación de fármaco a uno mismo, por ejemplo, estás solo y ocupas aplicarte algún fármaco para el dolor o algún medicamento que te hayan resultado, bueno, puedes utilizar el, el tercio lateral del muslo y ahí mismo aplicarlo. Aquí vienen las medidas exactas. Pasando del intramuscular a otro método de aplicación es el subcutáneo. A diferencia de lo que vimos en el intramuscular, que es a 90 grados, este va a ser a 45, es a la mitad. ¿Por qué? Porque si imaginamos las capas de la piel, que vamos a ver más adelante, y aquí está la piel, y aquí abajo está el músculo, nosotros lo queremos hacer subcutáneo, pero no intramuscular, tenemos que entrar a 45 grados. Si nosotros quisiéramos entrar intramuscular, entraríamos a 90 grados directo. El método intradérmico, como podemos ver aquí, ya es a 15 grados, es un ángulo menor. Podemos volver a imaginar que aquí está el grosor de la piel, tejido subdérmico, y aquí vamos a encontrar el músculo. La aguja en este caso entra únicamente a la piel, por eso se le conoce como intradérmico, a 5 a 15 grados. Aquí podemos ver un poquito más detallado como el intramuscular está entrando a 90 grados, el subcutáneo a 45, nosotros no vemos la intravenosa, y el intradérmico de 10 a 15 o de 5 a 15. Aquí podemos ver cómo está dentro de la piel. Cada uno tiene sus usos, por ejemplo el intramuscular es muy común para medicamentos. El subcutáneo es común que se aplique para algunos fármacos como la insulina. La intradérmica se utiliza para una serie de pruebas, van a ver más adelante en cuarto semestre. Las pruebas, por ejemplo, para alergias, las pruebas de la PPD, etcétera, se utilizan de esta manera. Y bueno, ya sería todo por la clase de terapia parenteral. Muchas gracias por su atención y gracias.